fuerza eléctrica y campo eléctrico. ¿La habían visto? ¿La bajaron, la descargaron? Les recomiendo que hoy día la lea, ¿ya? Bueno, hoy día la vamos a repasar, la vamos a estudiar, la vamos a conocer, ¿ya? La Connie dijo que sí, el Carlos no, ya. Para que la descargue, ¿ya? Está en su correo, está en todas las plataformas posibles. Es una guía que tiene teoría y tiene un par de fórmulas de cálculo, ¿ya? Entonces lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible, esa parte del cálculo, ¿sí? Tiene, si se fija, un tema 1 y un tema 2. Entonces, en ese sentido, hoy día en la clase, hasta donde alcancemos en la hora que tenemos, ¿ya? Vamos a llegar, ¿sí? Y si nos falta alguna parte de esta guía, bueno, voy a proponerles, si es que nos juntamos un ratito, una media hora, quizás en otro momento de esta semana o de la próxima, ¿sí? Para que quede completa la guía estudiada. Y yo así también pueda explicarles la de aplicación y la puedan hacer. Entonces, ahora sí. Ya, esta guía de contenidos es de estos dos conceptos, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Voy a agrandarlo un poquito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir leyendo este tema y se los voy explicando. Dice que medición de carga eléctrica. ¿Se acuerda que usted estuvo trabajando con electrones, con protones, con neutrones en el tema pasado? Carga negativa, carga positiva, carga neutra, ¿ya? ¿Cómo se mide esa carga eléctrica? Se mide con un número, ¿sí? Un número que se asocia a la carga eléctrica, se asocia a la cantidad de electrones. Entonces dice, ya sabemos que cuando un cuerpo está electrizado posee un exceso de protones, carga positiva, o un exceso de electrones, carga negativa. Si está neutro, tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Si se excede de alguno de los dos, ya está electrizado. Por este motivo, el valor de la carga de un cuerpo la representaremos por Q, mayúscula o minúscula, está lo mismo. Se puede medir por el número de electrones que el cuerpo pierde o gana. En el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica se denomina Coulomb, en honor a este caballero, físico francés Charles A. Y se simboliza con una C. Entonces cuando decimos que un cuerpo posee una carga de 1 Coulomb, significa que perdió o ganó esa cantidad de electrones. Pregunta para ustedes, ¿ese número 6,25 por 10 elevado a 18 es un número grande o pequeño? ¿Son hartos electrones o pocos electrones? Si está elevado a 10 elevado a 18, multiplicado por 10 elevado a 18. Puede ser en el chat o puede ser en el que abra su micrófono. ¿Sí o no? ¿Qué cree? ¿Número alto o número bajo de electrones? Ese número que está ahí. ¿Alguna idea? ¿Alguien se lanza a la piscina respondiendo? ¿Nadie? Estamos dormidos. Ahí hay un mensaje pequeño. Miren, ese 10 elevado a 18 significa un 10 y 18 ceros. O sea, 6,25 por un número que tiene muchos ceros. No es un 10 solamente, es un 10 con 18 ceros para la derecha. Entonces el 6,25 va a multiplicarse y va a crecer o se va a achicar. Esa es la pregunta. Ay, no puedo abrir el chat. Se puede hacer por notación científica, está bien. Martín, entonces, ¿es pequeño o es grande el número? Si lo multiplicas por un 10 con muchos ceros. ¿Hartos o pocos electrones? Grande. Perfecto, es grande. Y Lucas, se puede hacer por notación científica. El número que está escrito ahí está escrito en notación científica. Cuando un número está escrito en notación científica, tú
tienes un número gigante, pero lo anotas como un número que tiene un decimal, en este caso el 6,25, y lo multiplicas por una potencia. Es como una notación abreviada de un número grande. Ese 18, ese elevado a 18, que esto le sirva para matemática también, si hubiese sido negativo, 10 elevado a menos 18, hubiese expresado un número muy pequeñito en notación científica. Un 0,000000018 veces 625. ¿Ya? Esa es la diferencia en la notación científica. ¿Ya? Entonces, un C, un Coulomb, significa esa cantidad de electrones. O sea, cuando uno anota un C, significa muchos electrones. Generalmente en electrostática trabajamos con cargas eléctricas mucho menores a un C, a un Coulomb, ¿sí? Porque generalmente no encontramos esa cantidad de electrones siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno puede expresar ese un C como un número más pequeño. Esto se llama este se llama milicoulomb, que significa a la menos 3, o sea, multiplicado por, dividido por 10 elevado a menos 3, 10 elevado a 3, hacia la izquierda, y este significa microcoulomb. Esa notación es importante que la conozcan. Ese símbolo que está ahí significa micro, ¿ya? Y significa 10 a la menos 6. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dicen, la carga de un cuerpo es 3,4 y le dicen esto, se lo voy a copiar. Eso, 3,4 microcoulomb, significa que es 3,4 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Eso se reemplaza por 10 elevado a menos 6. Si les presentan una carga que diga esto de acá, milicoulomb, esto de aquí, significa que mili es 10 elevado a menos 3. Si le dicen micro, es 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Ahí cuando lo apliquemos va a ser un poquito más fácil de integrar. Pero esa es la idea, que vaya conociendo la simbología. El tema de carga puntual dice que consideraremos dos cuerpos electrizados con cargas Q1 y Q2 separados a una distancia R. ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar con problemas en los que tengo otro cuerpo que los separa a una distancia. Siempre vamos a trabajar con esos datos, la carga de este cuerpo, la carga de este cuerpo y la distancia que los separa. Vamos a hacer una relación entre esas tres variables. Entonces dice, si suponemos que el tamaño de estos cuerpos es muy pequeño en consideración a la distancia entre ellos, entonces nos referiremos a ellos como cargas puntuales. ¿Qué significa? Si a mí me hablan de un cuerpo que está sometido a la carga, tiene una carga eléctrica, y tengo otro cuerpo que tiene otra carga eléctrica, no voy a considerar ni su forma, ni su peso, ni su tamaño, ni nada. Simplemente como una carga puntual, como si fuera un elemento, ¡pim!, nada más. No voy a considerar si es grande o chico comparado con nada. No intervienen las variables de masa, de peso, de forma, sino que como cargas puntuales. ¿Ya? No, si en algún momento le dan un dato en este tipo de problemas que diga la masa, usted lo ignora. ¿Por qué? Porque las cargas, los cuerpos, vamos a considerarlos como cargas puntuales. Eso significa. Una carga puntual, entonces, es la que está distribuida en un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables en comparación a las demás dimensiones que intervienen en el problema. ¿Ya? Eso es para aclarar simplemente el concepto de carga puntual, si es que le parece en algún ejercicio. Entonces, fuerza eléctrica, que es de lleno como el tema de esta guía, de esta parte 1 de la guía. Cuando usted tiene un cuerpo y otro cuerpo cargados eléctricamente, solo por el hecho de estar cargados eléctricamente, ejercen fuerzas uno con respecto al otro, o lo atrae o lo repelen, también dependiendo del signo de sus cargas. Entonces usted lo que sabía antes era que si eran cargas iguales, se repelen, y son cargas distintas, se atraen. Pero con cuánta fuerza es lo que vamos a empezar a estudiar ahora, ¿ya? Con cuánta fuerza atrae este a este, o con cuánta fuerza repele este al de acá.
y lo empuja para allá, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces dice, la fuerza eléctrica tiene las siguientes características. Es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. Si ustedes están en este momento en el lectivo de física, me imagino que debiesen saber lo que es un vector, ¿ya? Un vector significa, nosotros ocupamos un vector para referirnos a una magnitud que queda definida si yo doy el sentido en el cual se está aplicando. Por ejemplo, una fuerza es una magnitud vectorial porque es distinto a que yo empuje algo a que yo lo tire, ¿sí? O es distinto que yo levante algo, por ejemplo, ahora voy a levantar mi mesita, ¿ya? O que yo la empuje hacia abajo, ¿sí? Es una magnitud vectorial porque va a depender no solamente de la magnitud con la que yo ejerza esa fuerza, sino para dónde la ejerza. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando usted abre una puerta que dice empuje o tire, ¿sí? Puede aplicar la misma fuerza, el módulo de la fuerza, el número, no sé, 40 newton, pero va a depender para dónde usted lo aplique. Por eso es un vector. Entonces, en caso de fuerza eléctrica, es un vector también, es una fuerza. Tiene módulo, que es el número, ¿ya? El número asociado a la fuerza, cuán grande es, ¿ya? Dirección y sentido, para dónde está siendo aplicada. Para arriba, en diagonal, etc. Dice, es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una carga aquí de 2 microcoulomb y de 4 microcoulomb, ¿sí? Si yo las multiplico, 4 por 2 me da 8. La fuerza va a ser directamente proporcional, o sea, va a crecer a medida que yo haga crecer estas cargas. Si yo estos valores de las cargas los aumento, la fuerza va a aumentar. Va a haber más fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas. Mientras más grande el valor de las cargas, más grande va a ser el módulo de la fuerza. Mientras más pequeñitas las cargas, el valor de las cargas, más pequeñita va a ser el módulo de la fuerza. Eso es directo. Crece uno, crece el otro. En el tercer caso dice, es inversamente proporcional al cuadrado de la separación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo poca distancia entre las cargas, tengo harta fuerza eléctrica. Si yo tengo mucha distancia entre las cargas, tengo poca fuerza eléctrica. Es contrario a lo que hablábamos de la magnitud de las cargas, ¿ya? Si yo logro tener una separación inicial, una fuerza inicial, yo aumento esta separación, voy a disminuir la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas, ¿ya? Contrario, inversamente proporcional. No se entrampen esto por mientras, inversamente proporcional al cuadrado, es porque la fórmula, ahí se las voy a mostrar, tiene que ver con una parte matemática, pero la parte física es esa, ¿ya? La conceptual es esa. Aumento las cargas, la cantidad de cargas, no, el valor de la carga y aumenta la fuerza. Aumento la distancia entre las cargas, disminuye la fuerza, ¿ya? Dice, la fuerza eléctrica es de atracción si las cargas son de signos opuestos, eso ya lo sabía usted, y de repulsión si las cargas tienen el mismo signo. Y dice, cumple con la tercera ley de Newton. En segundo medio debiesen haberles pasado las leyes de Newton, que son 3. La tercera se llama acción y reacción. Dice, la fuerza entre cargas eléctricas en reposo puntuales que se ejercen entre sí son de igual módulo y dirección, pero en diferente sentido. ¿Qué quiere decir esto? Tengo carga 1, carga 2, ¿ya? Esta carga ejerce una fuerza sobre la carga 2, de igual magnitud que la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Ambas se están empujando o se están atrayendo o se están repeliendo con la misma intensidad, ¿sí? Pero en sentidos contrarios. Esta para allá y esta para acá, ¿ya? O para allá y para allá, ¿sí? Entonces tienen la misma dirección porque están en la misma línea de acción, las fuerzas.
tienen la misma intensidad, el mismo módulo, el mismo número, las fuerzas entre ellas, pero distintos sentidos, ¿sí? Esa es la idea de la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Ante la acción de esta fuerza, hay una reacción que ejerce esta carga, hay una reacción, sí o sí, de esta otra carga sobre la anterior. Entonces, aquí dice, al asociar matemáticamente las relaciones anteriores y agregando una constante de proporcionalidad, nos queda la adecuada, tenemos la siguiente expresión para la fuerza eléctrica existente entre dos cargas situadas en el vacío. Vamos a imaginar que estas cargas eléctricas, nos vamos a ir como a un plano más, no tan cotidiano, ¿ya? Porque estamos hablando de calculando fuerzas de cargas eléctricas, de algo que nosotros no somos capaces de ver, ¿ya? Vamos a simular que estamos en el vacío, que no hay aire, que no hay un medio material entre las cargas, ¿ya? Y esa ley se llama ley de Coulomb, según el físico que lo hizo, ¿ya? Esta es la fórmula. Anótela, tipéela, tome apuntes o recuérdela para cuando vaya a hacer la guía de aplicación. Esta fórmula quiere decir, la fuerza entre dos cargas va a ser igual a una constante que se la doy, que está ahí, ese número, 9 por 10 elevado a 9, acá, multiplicado, ahí me faltó un por, pero cuando estamos hablando en matemática de álgebra, con letras, no es necesario ese por, ¿ya? Pero ahí va un por, se lo voy a agregar al tiro. Mejor. Deme un segundito. No encuentro el por. Ahí está. Oh. Se me deshizo todo. Ahí. Oh. Ahí. Ya. La constante por una división, una fracción. Una fracción que arriba usted va a tener que multiplicar los valores de las cargas y abajo va a tener que anotar la distancia que las separa, el R, el radio, por decirlo así, elevado a 2. Esa es la forma de la ley de Coulomb, ¿sí? Multiplico allá los números los valores de las cargas y lo divido por la distancia al cuadrado. Hay un ejemplo más abajo, ahí lo vamos a integrar un poquito, ¿ya? Esa es la fórmula para la ley de Coulomb cuando están en el vacío. La única diferencia cuando cambian del vacío a otro medio material, cuando cambian el panorama del ejercicio a otro medio, las cargas están sumergidas en gasolina, están hablando de aceite, están hablando de otro material que las separa, en el que están inmersas, yo voy a dividir ese 9 por 10 elevado a 9, lo vamos a dividir por la constante del medio que me plantea el ejercicio, ¿ya? Nada más que eso, ¿sí? Es la única diferencia de esa fórmula de arriba con esta fórmula de abajo. Y ahí hay una tabla, por si en algún problema les aparece uno de estos medios materiales, ¿ya? Para que lo tenga ahí clarito. Entonces el ejemplo, para que no quedemos solamente en palabras. Mire el dibujito primero, que es el dibujo de lo que yo le represento así, con las manos, ¿ya? Tengo una carga 1 y una carga 2. En este caso, la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa, ¿cierto? Las separa una distancia R. ¿Por qué las flechas de la fuerza están hacia adentro y no están hacia afuera? ¿Por qué? Chat. Porque se atraen. Ajá, porque se atraen. Alguien lo puso en el chat también, pero yo como soy media torpe y lenta, no puedo abrir el chat, no sé por qué. Alt H me dice, abre el chat. No sé qué onda. ¿Quién escribió? Díganme, porque no puedo abrirlo. No sé qué onda. No sé qué pusieron. Parece que cuando grabo no puedo abrir el chat así tan rápido. Ya, bueno, no importa. Ojalá que hayan escrito eso. Y si no, el concepto de que las fuerzas están así es porque se atraen, ¿sí? Se atrae la carga positiva con la carga negativa. Entonces dice,
una carga puntual positiva, ya sabe lo que es una carga puntual, que no implica, no influye que sea grande, chica, amarilla, verde, da lo mismo, ¿ya? Una carga puntual positiva, Q1, tiene un valor de 0,3, ¿cómo se leía ese símbolo? Micro, mili, voy a subir, ese símbolo para los que llegaron más Micro. tardecito, microcoulomb, que significa 10 elevado a menos 6. Entonces, tengo la carga 1, ¿vale? 0,23 microcoulomb. Se coloca a una distancia de 3 centímetros de otra carga, también puntual, pero negativa en este caso, Q2, que mide menos 0,6 microcoulomb, como se aprecia en la imagen. ¿Ya? Tiene los datos. Tiene la carga 1, tiene la carga 2 y tiene la distancia. Entonces dice, suponiendo que Q1 y Q2 están en el aire, calcule el valor de la fuerza F1 que Q2 ejerce sobre Q1. Fíjese acá. La fuerza que Q2 ejerce sobre Q1 sale de acá. ¿Por qué? Porque Q2 está aquí, Q1 está aquí, y Q2 le dice, ven. ¿Entienden? ¿Ya? No es que la fuerza de Q2 sobre Q1 salga de Q2, ¿ya? Sino que uno cuando lo dibuja saliendo de Q1 hacia Q2, porque la atrae a la carga Q1, ¿ya? Entonces, datos. Importante de esto. Después de esta guía de contenidos, también yo subí una guía de aplicación que se la voy a explicar hoy día, para que la puedas realizar. Importante que siga este orden para realizar un ejercicio, y así se le va a hacer mucho más fácil. Primero, si es que el ejercicio no tiene el dibujo y a usted le acomoda hacer el dibujo, hágalo. Hágalo para que se dé cuenta de lo que pase quizás a la parte visual, lo que sale escrito. Y luego, datos. Importantísimo, sacar los datos del problema. No solamente destacarlos o subrayarlos, sacarlos. Eso le va a servir para matemática también. ¿Ya? Extraer datos. Entonces, dice, datos transformados al sistema internacional. Uf, ¿qué significa eso? Ya, el K0, la constante, era la constante 9 por 10 elevado a 9, ¿cierto? Pero aquí hay un error. Ya. Bueno, va a quedar aquí escrito. Ese que está en el aire está mal. ¿Por qué? Porque esa fórmula, que es la que ocupé ahí en el desarrollo, es cuando las dos cargas están situadas en el vacío, no en el aire, ¿ya? Así que ojo, por si cuando haga sus ejercicios o cuando estudie esto de nuevo, quizás cuando le eche una miradita, ese aire es vacío. Ucha, me equivoqué. Ya, pero ahí, ¿ya? Entonces, está en el vacío. Entonces, la constante es ese número, 9 por 10 elevado a 9. La carga 1, a usted se la dieron en... ¿qué significaba ese símbolo? Delante lo dijo alguien. Quiero repetirlo para que les quede claro. ¿Lo puedes repetir? No sé quién habló. Lo dijo muy bien. Dale, dale, sin vergüenza. Vamos. Microcoulomb, algo así. Bien, microcoulomb. Ya, entonces, cuando les dan el resultado, el valor en microcoulomb, tiene que pasarlo a coulomb. Entonces, fíjese acá, cuidado. Ese micro era 10 elevado a menos 6, ¿cierto? ¿Por qué aquí yo puse 10 elevado a menos 7? Porque ese 0,23 corrí la coma una vez para dejarlo en 2,3, entonces me mueve este símbolo, este número, a 10 elevado a menos 7. Entonces, para que no se complique, cuando usted, porque hay algunos que no tienen calculadora científica, ¿cierto? Entonces, ese número, 0,23 microcoulomb, usted puede anotar 0,23
por 10 elevado a menos 6 igual. Voy a copiarlo aquí. 10 elevado a menos 6. Ahí. ¿Ya? No hay problema que lo anote así o que lo anote como un 2,3 por 10 elevado a menos 7. ¿Cómo pongo eso si no tengo calculadora? ¿Ya? Entonces, primero lo voy a hacer con la calculadora para los que tienen calculadora. En la calculadora científica, ¿ya? Hay una tecla que dice, ¿dónde está la cámara? Ahí, exp. Entonces yo puedo escribir en la calculadora científica 0,23 y en vez de poner por 10 elevado a menos 6, yo pongo exp menos 6. Y me da el 2,3 por 10 elevado a menos 7. No sé si se alcanza a ver. Ahí. ¿Ya? Y la tecla está acá abajo. Exp. Entonces, las personas que no tienen calculadora científica, voy a hacer todas las opciones. Y que tienen calculadora del teléfono, lo van a tener que escribir extenso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo voy a escribir con un segundo. Acá. Ese 10 elevado a menos 6 significa que yo voy a mover la coma de ahí 6 espacios hacia la izquierda, porque dice menos 6. Entonces yo cuento y agrego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23. Perdónenme mi pésimo número, pero odio escribir en el computador. Si soy zurda me cuesta escribir en la pizarra, más me cuesta escribir en el computador. ¿Ya? La coma estaba ahí. Y se movió 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios hacia la izquierda. Escribir esto que está acá es lo mismo que escribir esto que está acá. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer usted si no tiene la calculadora científica para poder anotarlo así? ¿Ya? Lo tendría que anotar así. ¿Ok? Hay algunas calculadoras que tienen una función científica que parece que es cuando uno la da vuelta. No sé en cómo funcionan todos los teléfonos, así que importante que si no le funciona, que me comunique y lo vemos juntos y juntas tratamos de solucionarlo, ¿ya? Que por ahí hay algunas teclas que dicen elevados, que usted tiene la capacidad de anotar un número y elevarlo a otro, ¿ya? Entonces, intrusé la calculadora para que pueda resolver estos ejercicios, ¿ya? Entonces, vuelvo. Ahora sí pude abrir el chat. Se atraen. Muy bien. Entonces, esa es la carga 1. La carga 2 dice menos 6 microcoulomb. Entonces, ese menos 0,6, perdón, para pasarlo a 6, yo lo multipliqué por menos 7 y no por menos 6. Pero también podría haber anotado el mismo número, exactamente el mismo, por 10 elevado a menos 7. Y fíjese con la distancia. La distancia dice 3 centímetros. Y yo la pasé a metros. Puse por 10 elevado a menos 2, que es lo mismo que haber puesto 0,03 metros. Es exactamente lo mismo. Anotar 3 por 10 elevado a menos 2 significa que la coma que no se anota ahí en un entero se mueve 2 espacios hacia la izquierda y le da 0,03. Entonces, una vez que tiene los datos, los reemplaza en la fórmula. La fórmula era esa. Anoto la constante, anoto la multiplicación de las cargas y anoto la distancia al cuadrado, abajo. Entonces, anoto la constante, 9 por 10 elevado a 9, por
anoto la multiplicación de las cargas y anoto la distancia abajo elevado a 2. Entonces, cuando resuelva este ejercicio, matemáticamente, cuidado, vaya anotando por partes, si así se le hace más fácil. Calcule el elevado a 2 de abajo y anote su resultado. Calcule la multiplicación de ahí arriba y anote su resultado. Y luego divida ambos resultados, ¿ya? Y ese valor que le va a dar acá, lo multiplica por la constante, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomiendo? Antes de ir a hacer la guía de aplicación, para estudiarla, para estudiar este contenido, haga este mismo ejercicio con la calculadora que tenga a disposición. Si no tiene, en la web también hay calculadoras online, ¿ya? Sí, puede ser una del teléfono. La única quizás que no sirve es la calculadora básica, de que no tiene ninguna otra operación que es suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Que son estas grandes. Por lo menos nosotros, mi familia la ocupa en la panadería, ¿ya? Y que multiplicamos y sumamos así, con eso, ¿ya? Eso, ¿sí? Intrusee su calculadora para poder realizar este ejercicio. La B dice, el valor de la fuerza F2 que Q1 ejerce... me faltó algo. Wait. Calculó y fíjese que hay una nueva letra ahí al lado, N. ¿Qué significará N? ¿Sabe lo que es N en física? ¿Saben o no saben? No, profe. Newton. Es la unidad de medida de la fuerza. Quizás Newton, bien Lucas Rojas y Lucas Díaz. Newton, ¿ya? Entonces, cada vez que usted aplique la ley de Coulomb, porque está calculando fuerzas, va a estar calculando un número medido en newtons, ¿ya? Y le dio aquí en este caso 1,38 newton. Grande Lucas. Entonces, la pregunta B dice, el valor de la fuerza F2 que Q1 ejerce sobre Q2, fíjese la fuerza F2, voy a subir un poquito aquí, esa fuerza que esta carga ejerce sobre esta, o sea, esta que está parada acá, mira la fuerza, la carga Q2 y le dice, ven, ¿ya? De acá para acá. Esa fuerza es mayor, menor o igual al valor de esta, de la F1, al número. Por la tercera ley de Newton, que es lo que explicábamos delante de acción y reacción, son iguales, tienen el mismo valor, el mismo número, ¿ya? Solamente que están en sentidos contrarios, una va para allá y la otra va para allá. Entonces, ¿cómo las diferencia usted? A una le puede poner un positivo y a otra le puede poner el negativo. Y eso significa que una va para un lado y la otra va hacia el otro sentido, ¿ya? Entonces, la respuesta de la letra B dice que son iguales, no es mayor ni menor ni nada, son iguales. ¿Por qué? Por la ley de acción y reacción. Y la pregunta C, que está resuelta también, dice, ¿qué pasa si las cargas estuviesen sumergidas en gasolina? Les cambian el vacío, que ya lo corregí arriba, que no era agua, o sea, aire era vacío. Las cambian a gasolina, lo único que cambia es esa parte de la fórmula. ¿Por qué 2,3? Porque en la tablita usted sube y la gasolina, 1, 2, 3, gasolina, 2,3. Entonces, esta fórmula de acá, la de antes, pasa a ser esta y usted tiene que ahí agregar un 2,3. Y todos los otros datos siguen igual, ¿ya? Tiene la constante K, el 2,3 de la gasolina, la multiplicación de las cargas y la distancia al cuadrado. Quizás lo que más podría complicarle aquí es el uso de la calculadora, ¿ya? El trabajo con la calculadora para poder llegar al número final. Entonces, por eso no se los voy a pedir, se los voy a recomendar que lo haga, sí o sí, ya explore su calculadora para poder usar con este ejercicio, para que se dé cuenta si le da el mismo número o no, si está ocupando bien o no la calculadora, ya, la calculadora que tenga, ¿sí? Eso es ley de Coulomb, ¿ya? Entonces, el tema 2 lo voy a dejar stand-by. ¿Para qué?
¿Por qué? El tema 2 es más que nada teórico, no tiene tanto cálculo, bueno, ahí hay una formulita, pero es como pequeñita en comparación con la otra, ¿ya? Y me gustaría que la leyeran, me gustaría que este tema 2 lo leyeran, lo integraran y lo tratamos quizás en una próxima clase, ¿ya? Lo que me gustaría ahora mostrarles es la guía de aplicación, ¿sí? La guía de aplicación, que se la muestro al tiro, que es la guía que en este momento está en el Classroom y está en la página del colegio. Yo ya les he explicado que las guías de aplicación son, bueno, todo este proceso formativo, pero la guía de aplicación yo no le voy a sacar una nota a usted en este momento. Probablemente se la revise después, pero yo se la voy a retroalimentar. Usted la va a hacer, la hace, y yo le voy a dar una retroalimentación, le voy a guiar qué es lo que está manejando bien o qué es lo que quizás estamos un poco perdidos. Si no hace esta guía de aplicación, no va a tener cómo saber si lo que está entendiendo, si lo que está leyendo, lo está entendiendo bien o no, si lo está aplicando bien o no. Entonces, yo tampoco tengo cómo ayudarle si no la hace, ¿ya? Por eso se lo planteo como que no es obligación porque no tiene una nota quizás, pero sí le conviene hacerla. Porque si después hacemos un proceso evaluativo, esta guía de aplicación y la retroalimentación de esta guía de aplicación le va a servir para preparar su evaluación, ¿ya? Entonces, esta guía de aplicación tiene ahí las ecuaciones. Esa ecuación del medio es la que yo ahora me salté de la segunda parte de la guía de contenidos, pero tiene ahí la fuerza eléctrica, que esa K se omite si es que está en el vacío, y si está en otro medio tiene que ir a la tabla a buscar el número, y ahí tiene la constante en general, ¿ya? Entonces, si se fija, son 1, 2, 3 ejercicios. Y un cuarto que es un desafío, ¿ya? Un cuarto que es un desafío con décimas, ¿sí? Para la próxima evaluación que no sé cuándo la vamos a hacer, ¿ya? Ahí la guardamos. Entonces, si usted no hace el ejercicio 1, 2 y 3 y me lo manda y yo se lo reviso y se lo retroalimento, ¿cómo vamos a hacer a ganarnos las décimas? ¿Ya? Entonces, se lo voy a explicar ahora. No le voy a hacer el ejercicio, pero se lo voy a explicar de qué se trata. ¿Ya? La 1 se parece mucho al ejercicio que está hecho en la guía de contenidos. Dice una carga puntual positiva, que le dan el valor, se coloca a una cierta distancia de otra carga, pero negativa. Y lo que tiene que hacer es un diagrama igual al de la guía de contenidos. En su diagrama trazar las fuerzas. Acuérdese que la fuerza de Q1, si Q1 está acá y Q2 está acá, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 viene de acá o se va de aquí para allá, si es que se repelen, ¿ya? Y viceversa. Dice, suponiendo que Q1 y Q2 están situadas en el aire, de nuevo puse aire, ya filo, dejémoslo como aire. Va a tener que ocupar esta, con aire, esta, con la K ahí abajo de aire. ¿Estaba en la tabla o no? Déjeme verlo al tiro porque si no vamos a tener problemas. ¿Salía aire en la tabla o no? No me acuerdo. Ah, sí sale, ahí está. Ay, es casi igual al vacío. Ya, filo, va a darles casi el mismo número. Ya. Entonces, suponiendo que Q1 y Q2 están situadas en el aire, calcule el valor de la fuerza que Q2 ejerce sobre Q1. ¿Ya? Entonces tiene que aplicar exactamente lo mismo que en la guía de contenido. Y la D dice, suponiendo que ahora Q1 y Q2 están situadas en aceite, o sea, ahí debería ir la K del aceite, abajo, calcula el valor de la fuerza que Q2 ejerce sobre Q1. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que sale en la guía de contenidos, hecho, que usted lo tiene que aplicar. La 2 tiene que ver con la fórmula de campo eléctrico, con esta, ¿ya? Entonces la 2, si lee el contenido y aplica esta fórmula, va a poder hacerla de inmediato. Pero sí o sí, yo creo que vamos, mire, le voy a subir un video, yo creo, explicando la parte 2 de la guía de contenidos, porque ahora en esta clase no alcanzamos, ¿ya?
un video explicándole esa parte, así usted va a poder realizar la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 dice, es igual que la 1, dos partículas de cargas 1 y 2, estas cargas, menos 6 y 3 microcoulomb, están separadas a una distancia de 5 milímetros. Ojo con esos milímetros, porque hay que pasarlos a metros, ¿ya? Para reemplazarlas en la fórmula. ¿Cuál es el valor de la fuerza? ¿Ya? Aquí no le señalan dónde están, por lo tanto usted asume que es en el vacío, ¿ok? En este ejercicio. Y la 4 dice, dos cargas iguales y de distintos signos se encuentran en el vacío separadas por una distancia de 50 centímetros. 50 centímetros, hay que pasarlos a metros. La fuerza de la atracción, eléctrica de atracción es de 0,9 newton. Aquí le voy a ayudar un poquito. Calcula la magnitud. Y aquí trabajamos con un poquito de matemática, ¿ya? Con despeje de ecuaciones. Entonces, mire, voy a copiar esta y la voy a copiar acá para que usted tenga una idea de cómo se hace la 4. En la 4 le dicen que hay dos cargas iguales y de distintos signos que se encuentran en el vacío. Si están en el vacío, entonces no hay necesidad de poner partido en... un segundo. Oye, esto se pone lento cuando lo abro. Acá. Ahí. No hay necesidad de poner dividido en K, en el otro K, porque no hay ningún otro medio. ¿Ya? Entonces, esta sería la fórmula. Separadas por una distancia de 50 centímetros. Por lo tanto, aquí en el R debería usted anotar esos 50 centímetros. Esos 50 centímetros deberían ir aquí, pero en metros transformados. ¿Ya? Y les dicen que la fuerza eléctrica es 0,9. O sea, este número se lo dan. Es 0,9. No se lo piden, a diferencia de en todos los otros ejercicios. Calcula la fuerza de atracción, calcula la fuerza de repulsión. No, en este ejercicio le dan la fuerza. Entonces, ¿qué les queda? El 0,9, voy a poner una flecha. Ignore mi linda caligrafía. 0,9 igual al K0, que usted lo sabe, lo tiene arriba en la tabla, ¿ya? K0, por, y fíjese acá, Q1 y Q2 son iguales. Es como si tuviera X y X, porque esa es la pregunta, calcula la magnitud de las cargas. ¿Cuánto es X por X? ¿Saben ¿X al cuánto? cuadrado? Bien, X al cuadrado. X al cuadrado. Y abajo el R elevado a 2, que lo sabe, que serían los 50 centímetros, pero en metros, ¿ya? Le voy a poner 50 por ahora, pero usted sabe que tiene que transformarlos a metros, al cuadrado. ¿Cómo despejo eso? Que esa es mi incógnita. ¿Cómo muevo estos valores de esta ecuación para que ese X cuadrado quede solito? Porque ahora le molesta la K0 y le molesta esto de acá, ¿sí? Entonces, para despejarlo, para dejarlo solo, usted tiene que mover las otras variables hacia el otro lado de la ecuación, haciendo lo contrario. Esto es matemática, ojo, netamente matemática. Aquí no tiene nada de física. Aquí es aplicación de la matemática en esta parte de la materia. Entonces, si este valor de acá está dividiendo a mi incógnita, lo escribo al otro lado, ¿cómo? Multiplicando. Gracias. Gracias. Multiplicando. Ya. ¿Y ese K0 que está multiplicando? ¿Cómo lo escribo al otro lado de la incógnita? Hay un chat por ahí. Dividiendo. Muy bien, Martín. Dividiendo. Ahí y ahí. Y me queda despejada el X cuadrado. Maravilloso. Tengo ese dato, lo calculo, lo multiplico por S elevado a 2 y lo divido en el K0 que está arriba. Ok, me va a quedar ya. Hagamos que 1,8. Ya. Estamos haciendo un ejemplo así muy... 1,8 me da
x cuadrado. Ya, pero todavía no sé x. ¿Cómo despejo ese elevado a 2 hacia el otro lado de la ecuación? No es dividido 2. ¿Cómo despejo el elevado a 2 de una ecuación para allá? Si yo tuviera esto, ay, les di la respuesta. Voy a hacer otro. Si yo tengo esto, 25 igual a x cuadrado, ¿cuánto vale x? 5. 5. ¿Y cómo calculo ese 5? Ese elevado a 2, yo lo paso al otro lado como una raíz. Raíz de 25 es igual a x. Y me daría 5. ¿Se fija? Entonces es lo mismo que acá. Ese elevado a 2 lo pasa al otro lado como la raíz del resultado que le haya dado acá. ¡Chin! Uy, mi flecha fea. Pero el resultado de ahí, de lo que hizo ahí, tiene que ir acá. Y ahí le va a quedar x. ¿Y qué era x? Era el valor de la carga. Y era el valor de ambas cargas. X es la carga 1 y x es la carga 2, porque le dicen que son dos cargas iguales. Entonces lo único que usted tendría que anotar después es que una vale, no sé, 3,4 microcoulomb y la otra vale menos 3,4 microcoulomb, porque dice que son de distintos signos. Quizás la 4 es como la que le plantea más desafío en este momento, de toda la guía, ¿ya? Y le voy a dar unas luces de la última, para que los que quieran hacerla, o en realidad me gustaría que todos pudieran hacerla, así que pregunte nomás y indague ahí y me manda correo y toda la cuestión para que pueda tener estas décimas. Entonces dice, entre dos cargas eléctricas se coloca una tercera carga. Por eso es desafío. ¿Ya? La idea es que usted se lo plantee. Se coloca una tercera carga que está a 4 centímetros de la 1 y a 5 centímetros de la 2. Entonces lo primero es realizar un diagrama, porque esto en palabras está volando. Entonces usted lo dibuja. Carga 1, carga 2, carga 3. ¿La carga 3 está al medio? No, porque está a 4 centímetros de una y a 5 centímetros de otra. Está más cerca de una y más lejos de la otra. Entonces dice, ¿cuál es la carga neta ejercida sobre, perdón, cuál es la fuerza neta ejercida sobre Q3? Fuerza neta significa fuerza total. Entonces, usted para encaminarle este ejercicio, lo que va a tener que hacer es, tengo 1, 2 y la tercera. Primero, trabajar con 2 y calcular la fuerza que ejerce esta carga sobre nuestra carga número 3, que está al medio. Y luego calcular esta con esta y ver cuál es el valor de la fuerza que esta ejerce sobre la carga 3. Y luego ver si estas dos fuerzas que están ejerciéndose sobre esta carga se suman o se restan. Para eso es importante que usted, cuando haga el diagrama, vea para dónde van las fuerzas, si son de atracción o si son de repulsión, porque eso le va a indicar si sobre esta fuerza, sobre esta carga, hay dos fuerzas que están ejerciéndose para allá, las va a tener que sumar. O si hay dos fuerzas que están ejerciéndose para allá, también las va a tener que sumar. Pero si la carga de acá la tira, y si la carga de acá también la tira, entonces está así, no, vente para acá, va a tener que restarla. ¿Se fija? Porque hay una que la tira para allá y otra que la tira para allá. Entonces, para ese ejercicio, para ese problema, lo ideal primero siempre es hacer el diagrama. Entonces, ¿qué le recomiendo? Si usted duda en alguna parte, lo realiza y dice, chuta, quizá no estoy seguro o no estoy segura si mándemelo, ¿ya? No es que me lo mande y va a ser la definitiva, yo puedo ayudarlo y puedo ayudarla. Lo mismo con los otros ejercicios, con los de arriba, ¿ya? Lo que sí me gustaría que no me la enviaran como de agotera, ¿ya? O sea, profe, me revisa el ejercicio 1 y después, 2 días después, me revisa el ejercicio 2, no, hágala completa y si le faltó alguno,
por último anote los datos o algo así, y así yo puedo revisarle en una revisión y retroalimentarle completo su trabajo. ¿Ya? Eso.